Bien, pues arrancamos ya nuestra tertulia de actualidad, rodeado de buenos amigos de esta casa. Jaime Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿La salud bien? Preguntaros ya por la salud, porque es lo importante. Afortunadamente, ¿no? bien, con lo que está cayendo. El virus alejado, de momento, pues bien. Jesús Bachiller, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. ¿Y Profesor vosotros? emérito, ¿te toman muchas bromas con eso de emérito? Que ahora No, parece que... bueno, no, porque, bueno, ahora la verdad es que tampoco te relacionas con mucha gente, ¿no? Pero bueno, sobre todo te preguntan qué tal va la vida, qué tal se vive y eso, ¿no? Tú Esas de cosas, momento no te vas, no tú te desconecto. quedas, de momento te quedas tú, No ¿no? desconecto, no. Hasta que te Además, descubran algunas cuentas por ahí, ¿no? Exacto. Bien, vamos allá, vamos a entrar en harina. Esta semana debate del estado de municipio en el Ayuntamiento de Soria. Vamos a rescatar algunas de las declaraciones que se hicieron el pasado lunes. Carlos Martínez ha pedido a los grupos altura de miras ante la crisis sanitaria. Los efectos de la pandemia hacen ineludible atender nuestras carencias haciendo frente común y trabajando desde nuestras respectivas formaciones políticas. El alcalde destacaba el incremento de un 30% en inversiones sociales hasta llegar a los 4,5 millones de euros y el 1 millón de euros que el ayuntamiento ha destinado a subvenciones para pymes y autónomos. La oposición dice que son cifras precarias y que además no hay diálogo con los empresarios. Usted en 13 años de gobierno no ha sido capaz de traer una empresa a Soria, una empresa referente en creación de puestos de trabajo. Se han hecho muchísimos esfuerzos para traer empresas de las que se deslocalizan y de las que no. Porque usted me pide hoy abrir el centro penitenciario que manda huevos después de tener los 7 años parado, cuando precisamente es uno de los infraestructuras, uno de los proyectos al que ustedes se opusieron de una forma más enérgica cuando estaban en la oposición. En materia de urbanismo, Ciudadanos ha dicho que el ayuntamiento no tiene proyecto de ciudad. Sistemas generales sin ejecutar, el descontrol de las urbanizaciones, la inexistencia de inspecciones y lo más grave de todo, parece desde fuera que el rasero no es el mismo para todos. El alcalde ha contestado tanto a Ciudadanos como al Partido Popular que dejen de anclarse en proyectos del pasado como el Banco de España, la depuradora o las travesías. ¿Cómo se puede venir aquí a decir que qué pasa con el Banco de España y qué pasa con el tren a Madrid? Pero ¿cómo tienen la cara dura de que ustedes renunciaron a 2 contratos adjudicados en plena ejecución de obra? Uno por importe de 20 millones de euros para modernizar la Soria Torralba y otro por 4 millones de euros para convertir el Banco de España en Museo Nacional de Fotografía. Y les pagaron a las empresas 1 millón de euros a cada una para no hacer la obra, para pararla. Por su parte, Marisa Muñoz, desde Podemos, ha tendido la mano al equipo de gobierno. Bien, pues un trámite que tenía que suceder. Yo no sé para qué sirven realmente estos debates del estado de municipios, más allá de para decirse las cosas que se vienen diciendo durante el año, encontrarse más o menos, refrescar esos reproches, esos temas pendientes. ¿Cómo veis vosotros el municipio? ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado del municipio? Yo creo que el problema es que este año la pandemia lo ha distorsionado todo. Es decir, y eso lo podemos aplicar cuando luego probablemente hablemos del tema presupuestario a nivel regional y a nivel nacional. En este momento yo creo que la ciudadanía lo que más su prioridad es el tema sanitario, y hay otros temas que en condiciones normales serían prioritarios, pero que ahora no creo que al ciudadano de a pie le preocupe mucho. Pero sí que vemos temas que se arrastran desde otras legislaturas y vuelven a la actualidad, ¿no? Sí, yo creo que por desgracia el debate siempre está distorsionado por lo que tú comentabas antes, de que los partidos pues empiezan a echarse pues los trastos a la cabeza de cosas del pasado, etcétera, ¿no? Y no se centra realmente en un debate pues más positivo, ¿no? sobre cuál es la situación del municipio y a dónde queremos ir. Yo soy de los que creo que el Ayuntamiento de Soria ha hecho una gestión, yo creo que bastante razonable. Yo creo que durante varias legislaturas hay un proyecto de transformación de la ciudad que yo creo que tiene pues bastante consenso entre la población de la ciudad, y prueba de ello es que bueno, pues en las últimas elecciones, ¿no?, que era ya más difícil, pues pudieron obtener una mayoría absoluta más amplia, ¿no? Eso significa que hay un respaldo amplio. Yo creo que sigue habiendo proyectos interesantes, como
todo el tema de la muralla, por ejemplo, que yo creo que se va a recuperar un espacio que va a ser muy interesante para el turismo. Efectivamente hay viejos temas pendientes como el Banco de España, que yo estoy de acuerdo con el equipo municipal de haber hecho allí una inversión, ¿no? en algo que pudiera generar turismo, que pudiera atraer y también ser un motivo más de estancia turística, ¿no? para Soria, más que lo que lo querían convertir el Partido Popular, ¿no? en sus años de gobierno. Todo esto introduciendo también, yo creo que algunas sombras, algunas cosas que yo creo que se han hecho mal o no suficientemente bien, como por ejemplo pues el tema de la instalación de la planta de biomasa ahí en el Mirón, ¿no? Detrás de la muralla y detrás de la ermita del Mirón. Yo creo que, por ejemplo, han sido unas intervenciones que pueden ser un poco polémicas, pero luego dentro de la ciudad, pues, por ejemplo, todo el proceso de peatonalización que ha continuado, pues ha quedado muy bien. Por ejemplo, todo el entorno del Palacio de los Condes de Gómara. También está en proyecto pues, la Plaza de las Concepciones. En fin, yo creo que sí que se camina hacia un modelo de ciudad y que ahora mismo Soria pues, es una ciudad mucho más atractiva, ¿no? que la que teníamos hace 10 o 15 años. Totalmente de acuerdo, y hay dos variables que al final, como con el lío de los niveles competenciales de las administraciones, que es la cárcel, ponerla en marcha, que eso es importante, y en segundo lugar, evidentemente, el que vengan más empresas a Soria y algún polígono con disponibilidad de espacio, y eso al final es la clave para que Soria sea una ciudad que tenga futuro, porque si no... Bien, pues también sirven este tipo de debates para pues escuchar a los concejales que normalmente parece que están más en un segundo plano, los que están obviamente en minoría y son menos participativos, y también se están haciendo a lo que es la vida municipal. Y ya les anuncio que después de estas festividades que vienen, pues vamos a ir repasando uno a uno con los diferentes representantes de los partidos, con Podemos, Ciudadanos, con Partido Popular, como no, con el equipo de gobierno, la actualidad municipal, para ir haciendo balance de estos primeros compases de legislatura y también para que ustedes puedan conocer mejor a los representantes políticos de las diferentes formaciones en el Ayuntamiento de Soria. Vamos allá con los presupuestos. Se habla mucho de presupuestos de la Junta de Castilla y León, del Estado, comenzando por los presupuestos de la Junta. Polarización absoluta a la hora de valorar las cuentas. Vamos a escuchar al Partido Socialista. Es que sería tan esperpéntico que de 1.700 millones de inversión llegan 32 a Soria, como encima, en ese juego de trileros, estuvieran incluidos los del Plan Soria, vamos, esto sería ya escandaloso. Prácticamente se incrementan en una cuantía de 4.300.000 en el apartado de inversiones y descienden en el apartado de transferencias de capital en 3.700.000. Es decir, es exigua la cantidad de incremento pese al elevado incremento de los presupuestos globales. Bien, pues es la valoración del Partido Socialista. Vamos a escuchar al Partido Popular, a Pedro Antonio Heras, que es procurador del PP en las Cortes de Castilla y León. Dice que no se han aumentado las inversiones. Se han aumentado en más de 4,3 millones de euros las inversiones reales y las transferencias de capital, lo que solemos llamar generalmente en el todo como inversiones. Y supone una subida de más de 35 millones de euros los presupuestos en la provincia de Soria, de la Junta de Castilla y León, respecto al anterior presupuesto. Bien, pues son números, cifras objetivas y qué valoraciones tan dispares, ¿no? Polarización absoluta. Luego hablaremos también de los presupuestos generales del Estado, donde viene a ocurrir casi lo mismo, además con otras connotaciones políticas.
pero sí que valoraciones tan diferentes, ¿no? Bueno, pasa lo mismo al revés en los presupuestos generales del Estado. Pero yo creo que el tema fundamental va a ser luego la ejecución presupuestaria, porque eso es muy importante. El presupuesto es una declaración de intenciones. Y luego a mí lo que me preocupa profundamente es las variables con las cuales se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar los dos presupuestos, me refiero a variables económicas, y la partida de ingresos creo que es muy optimista en los dos casos. Sí, yo creo que ya estamos acostumbrados en estas fechas del año pues a recibir los presupuestos generales de la comunidad y del Estado con posiciones pues contrastadas, ¿no? Dependiendo del partido. Por supuesto, los presupuestos del partido de la oposición pues son muy malos y viceversa, ¿no? Tanto en Castilla y León como en el Estado. Como decía Jaime, es también interesante el ver qué grado de ejecución va a haber, porque en los últimos presupuestos que hubo, creo que en Soria hubo un índice del 70%, no llegó al 70% de ejecución. Yo también creo que es interesante decir que por encima de que se acometa una obra u otra, que llegue más o menos dinero para hacer este proyecto u otro, ¿no? Yo creo que los presupuestos deberían recoger una línea de trabajo que desde mi punto de vista debería estar más consensuada, ¿no? Sobre qué necesita la provincia, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, tenemos un plan Soria, ¿no? Que sería muy interesante que hubiera un consenso político, ¿no? sobre qué objetivos que queremos conseguir y qué proyectos, ¿no? Tendríamos que acometer, con independencia de que haya un partido u otro gobernando la Diputación o la Junta. Sí, porque después, a ver si nos da tiempo, y escuchamos al presidente del Consejo de Cuentas alerta sobre los últimos años, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en torno a la despoblación, y sí que echa de menos, escucharemos, trazar una estrategia con productos también singulares según las zonas, algo más consensuado, más pensado, más allá de proyectos estrellas y específicos. Es que ¿no? creo que se va demasiado el eslogan, por un lado, y habría, lo que dices, habría que consensuar, porque al final hay temas, el tema de la población, del problema demográfico, hay una serie de temas que deberían ser absolutamente consensuados. Pero también creo que precisamente si deberíamos darles una... no ser excesivamente críticos en determinadas inversiones es precisamente este año. Hay una componente de colchón social que no se lo va a saltar nadie. Evidentemente esto en los presupuestos es en función de personas y entonces a Soria le tocará el número de pensionistas o el número de desempleados, con lo cual esto es general, quiero decir, lo que llega es lo que llega. Entiendo que este año sí que la prioridad es el colchón social y es el tema sanitario. Este año sí que yo sería poco crítico con determinadas infraestructuras que son fundamentales, el tema de las autovías, porque al final cuando hablaremos de desarrollo y hablaremos de población, para eso se necesita fijar industria y para fijar industria se necesitan autovías. Pero entiendo que este año, entre otras razones, insisto, porque a mí lo que me preocupa profundamente es de dónde va a salir el dinero para esos presupuestos, porque no lo tengo tan claro como el papel lo sustenta todo, pero no está tan claro. Sí, yo creo que sin duda es un presupuesto excepcional, tanto el del Estado como el de la comunidad, ¿no? Basado sobre todo en ese colchón social, las inversiones en sanidad, ¿no? Fundamentalmente, y en protección social, ¿no? En sus más diversos ámbitos. Pero respecto a los presupuestos del Estado, que yo creo que también, como los de la comunidad, a Soria, pues hay que reconocer que no la dejan bien, ¿no? Eso es cierto. Y después, en los presupuestos del Estado,
Por ejemplo, ha habido un elemento nuevo que yo creo que es interesante, que es el del reto demográfico, para el cual, desgraciadamente, solamente se han reservado 17 millones, que es pues, muy poquito. Ya lo ha criticado el representante de Teruel Existe, ¿no? Señor Guitarte, y lleva toda la razón. Sí que es verdad que desde el Gobierno le dicen que, bueno, que es el principio, y está bien que se empiece a hablar de esto, ¿no? Pero efectivamente 17 millones es muy... Ya que ha sacado el tema de los presupuestos generales del Estado, que ya están a punto de caramelo, a punto de aprobarse, vamos a rescatar una noticia de principios de semana donde vimos alguna serie de testimonios significativos que ya anunciaban lo que iba a suceder a finales de esta semana. El Gobierno sigue cosechando más apoyos a los presupuestos durante el último examen de las cuentas en el Congreso. Allí se debaten por capítulos hasta la votación de este jueves. Salvo sorpresa mayúscula, lo superará con síes como los del PDeCAT y Más País, que PSOE y Podemos han conseguido que se sumen a los del PNV. Compromís, Esquerra Republicana y Bildu. Los abertzales advierten. Pero ahora seremos mucho más exigentes con el Gobierno. En una entrevista en La Sexta, Pablo Iglesias ha definido el sí de Bildu como la mejor noticia de la democracia española. El vicepresidente dice sentirse respetado en el Gobierno, donde uno de sus compañeros quita hierro a los roces entre ministros del PSOE y de Podemos. No somos Pimpinela. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que está muy cerca de cerrar un pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público. Solo falta hacerlo público. Yo entiendo que sí. Pero poco después lo negaba el Partido Popular. No es verdad lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia. Además, Pablo Casado ha asegurado que llamó hace 5 semanas a Pedro Sánchez y que en este tiempo el presidente del Gobierno aún no se ha puesto en contacto con él. Bueno, pues tensión, como viene siendo habitual en los últimos tiempos entre los principales partidos del arco parlamentario, que no son otros que Partido Socialista y Partido Popular. Tienen varias aristas estos presupuestos generales del Estado y uno de ellos es el apoyo de Bildu a estas cuentas tan criticado, ¿no? Ese apoyo. Hemos visto las declaraciones también de Pablo Iglesias apuntándose de alguna manera. Yo creo, un tanto, ¿no? y podemos hacer el paralelismo cuando se dice es que Soria comparativamente saca poco, es que el peso político de Soria es muy poquito. Y desgraciadamente, pues los nacionalistas periféricos se cobran su apoyo al bloque que sustenta al gobierno. Dicho eso, yo entiendo que la ley permite que Bildu sea una fuerza política, pero con todo el respeto, si eso es a cambio de determinados temas, creo que no es nada positivo para el bien común de todos los ciudadanos. Y yo me acuerdo cuando, estando en el País Vasco, pasaban ciertas cosas y estos señores no las condenaban, con lo cual puedo ser muy condescendiente con otros planteamientos, pero no precisamente con Bildu. Y hay otra formación, que es el Partido Nacionalista Vasco, que sí querría decir en los comentarios de estos días cuando decían que les parecía muy bien la armonización fiscal del resto de comunidades, pero que a ellos no les toquen. Hombre, seamos un poco serios, quiero decir. Y me refiero también al tema del impuesto de patrimonio, entre otros, que no lo contempla los presupuestos generales del Estado, pero sí puede haber una modificación, porque ahí durante el próximo año vamos a entrar en muchas modificaciones al margen de los presupuestos, pero que al final serán más presión fiscal para la clase media, no precisamente para el grupo de más ricos que se dice. El caso que el Gobierno ha conseguido apoyos, más allá de Bildu, más allá de Esquerra, lo decíamos, ¿no? Casi nunca antes se habían aprobado unos presupuestos con tantos apoyos en un arco parlamentario tan fragmentado. Bueno, yo creo que hay dos ámbitos en los cuales me gustaría reflexionar. El primero de ellos es que caminamos hacia una progresiva fragmentación y, digamos, federalización del Congreso de los Diputados. Y yo creo que eso no es bueno para la política española. Yo creo que el Congreso se está convirtiendo más como en el Senado.
Y yo creo que ahí algún día habrá que hacer una reflexión sobre qué partidos, qué condiciones se deben cumplir para llegar al Congreso de los Diputados y cómo el Senado se debe convertir en una verdadera Cámara de Representación Territorial donde se debatan pues, temas importantes para este país como es la vertebración del territorio y la aprobación de cualquier ley que tenga impacto territorial. Yo creo que esto es un debate, una reflexión que más pronto que tarde habrá que hacerse en este país, porque no es bueno que los presupuestos del Estado salgan de las negociaciones entre partidos regionales con intereses locales, ¿no?, que hay representados en el Congreso de los Diputados. Yo creo que sería algo que debería salir quizá de ese ámbito. Yo creo que es una reflexión que en la política española se debería hacer en los próximos años. Y en segundo lugar, sobre el tema de la armonización fiscal, que es el gran tema de debate actual, ¿no?, yo creo que sí que conviene que sepan nuestros telespectadores que España es un verdadero laboratorio en materia de distribución del poder territorial, ¿no? Y entonces, bueno, pues las comunidades autónomas tienen algunas competencias, ¿no?, para recaudar impuestos, como es el de patrimonio, ¿no?, como es el de sucesiones. Y ya hay algunos economistas y políticos que dicen que quizá se ha dejado demasiado poder hasta el punto de llegar a una competencia entre las comunidades autónomas. Este es el debate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Madrid, por su posición de capitalidad, ¿no?, y de polarización de gran parte de la economía, los servicios de este país, pues lógicamente está capacitada para bajar esos impuestos, ¿no? Pero no, por ejemplo, Castilla-León o Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, claro, Madrid ejerce un efecto de succión muy importante sobre la mano de obra de estas comunidades que la pierden pues, a miles, ¿no?, cada año, ¿no? Sí, pero ha habido comunidades que tenían unos niveles también muy importantes y que han gestionado el tema de aquella manera y quizás eso también les ha impedido ser mucho más agresivos. Sí. Y en cualquier caso, cuando hay quien incluso pide un sistema casi federal, si por un lado es que entramos permanentemente en contradicciones. Por un lado queremos más federalismo, más autonomía y por otro lado que no haya competencias o solo lo dejamos a las comunidades históricas, las competencias. Si se las deja a las 16, pues las 16 tienen sus propios parlamentos y tienen sus elecciones y por lo tanto tienen que decidir, cada uno libremente. Efectivamente, es un tema de debate pues, muy interesante y que supongo que seguirá en el futuro, pero yo creo que establecer unos umbrales no está mal, unos umbrales mínimos, unos umbrales máximos, dentro de un contexto en el que yo coincido con la ministra de Economía de que había que hacer una reflexión sobre toda la carga fiscal que hay en este país, ¿no?, donde sabemos que se recauda proporcionalmente con el PIB pues mucho menos que en otros países europeos, ¿no? Pues se va a hablar mucho de esta cuestión en las próximas semanas, tendremos oportunidad de debatir sobre ello, pero sí que me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre cómo está el gobierno de coalición, el rol que está jugando cada uno de los actores. Parece que con estos presupuestos, no sé si Pablo Iglesias se ha apuntado algún tanto o ha levantado la mano, más que nada ante el acercamiento de Ciudadanos que quería frenar casi a toda costa. No sé si estáis viendo a ese Podemos, como ya casi se vaticinaba, que iba a ser gobierno por la mañana, oposición por la tarde. No sé si debilita a Pedro Sánchez, si veis que traza su propia estrategia y también contaba con ello. ¿Cómo estáis viendo el gobierno de coalición? Por supuesto, Podemos juega a una postura ambivalente de gobierno y oposición. Cuando le conviene es gobierno y cuando le conviene es oposición. Creo que está marcando demasiado la agenda ideológica, porque la agenda ideológica del gobierno creo que es más de Podemos que del propio Partido Socialista. Su política con Bildu y con Esquerra Republicana creo que no es una política de consenso general de la mayor parte de la población española,
pero curiosamente por los estudios demoscópicos a quien está penalizando es al propio Podemos, no está penalizando al Partido Socialista. Por otro lado, la política económica y tal como se está afrontando, repito que en este momento hay muchas limitaciones por el tema del colchón social, les va a llevar a subir la presión fiscal, que entiendo que va a ser lo peor, porque va a ser poner gasolina a la hoguera que tenemos, por lo tanto eso no va a ayudar. Vamos a depender mucho del tema europeo, de esos fondos de Europa. Ojo con el déficit estructural y toda la deuda, estamos en el 120 del PIB, cualquier modificación de tipos nos puede destrozar. Pero insisto, la parte de Podemos para mí es esa carga ideológica excesiva y que creo que no comparte la mayoría de la gente que aún creen en la Constitución, en España, etcétera. Yo creo que estamos iniciando un camino inédito, que es un gobierno de coalición. Estamos viendo las dificultades que hay, ¿no? de ensamblaje, de ajustes, de partidos que, bueno, pues que tienen intereses, ¿no? y posturas ideológicas distintas, aunque yo creo que tienen algunos puntos en común, que es donde se trata un poco de llegar al encuentro. Probablemente es un gobierno de coalición que ha sido condicionado por las circunstancias, ¿no? Estamos en una sociedad ahora mismo mucho más fragmentada, probablemente ha venido para quedarse, aunque probablemente el bipartidismo quizá pueda ganar enteros en las siguientes elecciones, ya lo veremos, ¿no? O a lo mejor también se puede dar una mayor fragmentación, porque a lo mejor lo mismo que Teruel existe, pues pueden surgir otras iniciativas locales, ¿no? Para defender intereses legítimos. Yo creo que las circunstancias actuales de la pandemia también han condicionado los presupuestos, que tienen un componente pues mucho más social. Yo creo que en eso sí que hay un acuerdo entre el gobierno y la oposición, y sobre todo pues había una necesidad imperiosa de aprobar unos presupuestos nuevos, porque los que teníamos actualmente de Montoro pues son inservibles, ¿no? Para las circunstancias actuales, ¿no? Y yo creo que ahí pues el presidente del gobierno ha tenido que estar cediendo protagonismo, ¿no? Durante este tiempo para conseguir, ¿no? el aprobarlos con una mayoría pues muy amplia. La incorporación de partidos, pues hombre, no son buenos compañeros de viaje, no son los mejores, ¿no? Pero bueno, veremos al próximo año con los presupuestos aprobados, en fin, cómo evolucionan estas cosas. Por cierto, que se habla mucho de estos nuevos partidos que se han incorporado, como Teruel existe, que ha presentado cerca de 90 enmiendas y ha sacado adelante 4, para algunos ha sido realmente un aviso, ¿no? Aviso a navegantes, no vale con entrar, no vale con dar el apoyo, no se os va a conceder todo, ¿no? O sea que, pero también ha sido porque su concurso pues tampoco era necesario, ¿no? Tampoco, entonces claro, ese es el problema, que cuando no hay necesidad, pues entonces se te margina. Y eso no debería ser así, porque es que deberíamos en los presupuestos contemplar medidas más de país, ¿no? Más de qué se necesita, ¿no? Y entonces, claro, pues el tema de la despoblación que defiende Teruel existe, y como se defienden en muchas provincias del interior, pues no están reflejados, ¿no? En estos presupuestos. Claro. Que es quien se pensaba que con la presencia de Teruel muchos de estos problemas se iban a abordar si fuese de otra manera, ¿no? El diputado que diese la mayoría sacaría mucho más. Claro, sí, claro. Eso es, sin duda. Yo lo que voy es eso, que es un poco lamentable, ¿no? Que tenga que ser así, ¿no? Que a lo mejor deberíamos ir a otro sistema de organización, ¿no? En el cual pues los presupuestos se sacaran de otra forma y que, por ejemplo, todos los proyectos regionales, ¿no? Salieran del Senado, ¿no? Donde hubiera una representación de las comunidades autónomas. En la actual coyuntura política es muy difícil cambiar las reglas del juego, con lo cual vamos a seguir jugando con las que hay, con la ley de ON. Eso está claro. Y yo creo que por vía natural se volverá un cierto bipartidismo imperfecto. Bien, pues lo iremos viendo, que todavía queda, si todo discurre con normalidad hasta que volvamos a pasar por las urnas. Lo que parece que sí que va a cambiar son las Navidades para el conjunto de los españoles,
con esas restricciones, que no sé si son tal restricciones, pero bueno, diferentes sí que van a ser. Lo anunciaba ayer el ministro Illa, que está en plenas negociaciones con las autonomías, restricciones a la movilidad, confinamiento perimetral, salvo que uno vaya a ver a familiares, allegados, y dentro de ese círculo de allegados caben tantas cosas que nos permiten coger el coche y desplazarnos, que al final no sabemos si son restricciones o restricciones a medias. Bueno, yo creo que nadie se ha atrevido a restringir las Navidades, esa es la realidad. Y al final esa apertura lo que va a comportar es que en enero los pobres sanitarios van a seguir trabajando muchísimo, porque la alternativa era lo que se ha hecho en Italia han estado mucho más duros con este planteamiento. Entiendo que para la gente son unos días especiales, pero yo creo que lo prioritario en este momento es erradicar el nivel de contagios. Yo estoy de acuerdo y efectivamente no es fácil el tomar esa decisión, ¿no? de hacer una restricción total. También es verdad que restringir a 10 el número de personas, pues bueno, es relativo, porque claro, pueden ser de 10 personas de una misma familia o 10 personas de 5 familias distintas, entonces ya pues la movilidad es mucho mayor. Al final, pues bueno, se deja un poco todo esto a la responsabilidad. Depende de dónde te reúnas, qué tipo de apartamento, de localización, porque igual 6 personas en una habitación son más personas que 10 en otro espacio más amplio. Y al final que no tendrás capacidad de control de la norma. Quiero decir, el incumplimiento, ¿qué vas a hacer? No vas a tener fuerzas de seguridad para controlar todas las cosas. Si ha habido un vacío legal ya con las multas del estado de alarma, que ahora se está devolviendo el dinero a aquellos que se las impusieron, y que finalmente pues, ha dejado boquiabiertos a todos los guardias y demás que las tuvieron que imponer, porque ahora se está devolviendo el dinero porque no hubo delito de desobediencia, que era una de las prerrogativas que establecía, pues ahora de esta manera, ¿cómo se controla? ¿Cómo se Efectivamente, vigila? y si no lo vas a controlar... Salvo casos a lo mejor muy extremos, en los cuales pues hay una fiesta pues en un patio, ¿no? Y hay un montón de gente. Efectivamente, pues yo creo que hay que hacer una apelación a la responsabilidad de cada cual e intentar que el tema no... Como siempre, les pedimos sentido común para también afrontar, como han hecho durante toda la pandemia, el día a día y ahora más en unas épocas especialmente críticas. Lo decía Jaime, el modelo italiano, dice, vamos a cancelar las Navidades para evitar una masacre. Así de tajantes han sido, los italianos, que también les gusta estar con la familia, la fiesta, etcétera, etcétera. Jesús Bachiller, pues con allegados o con no allegados, a pasarlo bien, a disfrutar de estos días venideros, es pronto, incluso las cosas pueden cambiar, que esto cambia minuto a minuto. En cualquier caso, nos veremos antes. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, pues aquí lo dejamos, gracias a la aportación de Jaime Rivas y de Jesús Bachiller. Vamos a hacer un alto en el camino a continuación y enseguida despedimos con esas noticias que nadie se atreve a contar, con Soria Lic.